Los años 60 fueron la década en la que nació el muscle car americano, una época en la que los caballos de fuerza eran baratos, la gasolina costaba centavos por galón, y las regulaciones de seguridad eran algo de lo que los ingenieros se reían durante el almuerzo. Detroit estaba encerrado en una carrera armamentista donde las pulgadas cúbicas y los tiempos en el cuarto de milla eran las únicas monedas que importaban. El resultado fue una colección de máquinas tan potentes, tan primitivas y tan dispuestas a matar a sus conductores que definieron la relación de toda una generación con la velocidad y el peligro. Estos no eran medios de transporte, eran armas disfrazadas de automóviles, construidas en una era donde la supervivencia dependía completamente de la habilidad, el coraje y la suerte. Hoy te traigo los 12 muscle cars más peligrosos de los años 60, las máquinas que demostraron que los ingenieros estadounidenses podían construir cualquier cosa, aunque nadie pudiera conducirla de forma segura. Y créeme, más de uno te habría mandado directo al cementerio si no sabías lo que estabas haciendo. Número 12. Pontiac Firebird 400, 1967. Cuando Pontiac lanzó el Firebird en 1967, llegaba tarde a la guerra de los pony cars. Con el Mustang dominando desde hacía 3 años y el Camaro recién presentado, Pontiac tomó una decisión radical: meter su V8 de 6.6 litros en un chasis compacto nunca diseñado para semejante bestia. El resultado fue explosivo. El V8 generaba 325 caballos de fuerza y 410 lb-pie de torque en un auto de apenas 500 kilos equipado con neumáticos primitivos y sin electrónica alguna. Alcanzaba los 100 km/h en 6.5 segundos y completaba el cuarto de milla en 14.5 segundos, números impresionantes que escondían un peligro mortal. El verdadero problema era el chasis F-Body de GM, optimizado para motores pequeños. La distribución de peso hacía que el frente pesado subirara violentamente en curvas. Peor aún, si levantabas el acelerador a mitad de curva para corregir, el peso se transfería abruptamente hacia atrás, rompiendo la tracción trasera y mandándote a un derrape instantáneo. La dirección rápida carecía completamente de retroalimentación, dejándote ciego sobre lo que hacían las ruedas delanteras. Los frenos de tambor en las 4 ruedas eran prácticamente decorativos, con distancias de frenado alarmantes. Incluso los discos delanteros opcionales se desvanecían tras pocos segundos de uso agresivo. El Firebird 400 era una trampa perfecta, te seducía con su diseño agresivo y potencia embriagadora solo para castigarte sin piedad cuando aceptabas su invitación. Número 11. Dodge Dart GCS 383, 1968. Dodge metió un motor de bloque grande en su compacto Dart, creando uno de los muscle cars más salvajes de los 60. El V8 de 383 pulgadas cúbicas generaba 330 caballos de fuerza y 425 lb-pie de torque en apenas 1.450 kilos. El resultado, 0 a 100 km/h en menos de 6 segundos y cuarto de milla en bajos 14 segundos. El problema era que la plataforma A-Body de Chrysler nunca fue diseñada para esto. Concebida para sedanes económicos con motores de 6 cilindros, la suspensión tenía recorrido mínimo, amortiguadores subdimensionados y rieles del bastidor sin reforzar. El auto literalmente se retorcía bajo aceleración, los espacios entre paneles cambiaban, las puertas se trababan y toda la estructura se flexionaba violentamente. La suspensión delantera primitiva con barras de torsión permitía que la nariz se hundiera dramáticamente al frenar. Atrás, las ballestas y el eje rígido generaban brinco constante de ruedas. Durante aceleración fuerte, el eje enrollaba las ballestas almacenando energía que se liberaba violentamente cuando rompías tracción, haciendo que la parte trasera saltara incontrolablemente. La dirección lenta y vaga hacía imposible el control preciso. Los frenos de tambor en las 4 ruedas eran prácticamente inútiles y los discos delanteros opcionales costaban una fortuna. El pesado bloque grande sentado muy adelante creaba su viraje severo, haciendo que el auto se fuera de frente en curvas sin importar cuánto giraras el volante. El Dart GTS probó que poder bruto no equivale a manejabilidad, aceleraba como cohete, dirigía como carrito de supermercado y frenaba como petrolero. Número 10. Ford Torino Cobra 429, 1969. Ford construyó el Torino Cobra para competir contra el Chevelle y el GTO, armándolo con el V8 Cobra Jet de 429 pulgadas cúbicas oficialmente calificado en 375 caballos. Pero como todos los bloques grandes de Ford, ese número era ficción. La potencia real rondaba los 450 caballos con más de 500 lb-pie de torque, cuarto de milla en bajos 13 segundos, 0 a 100 km/h en menos de 6 segundos. Pero el Torino era una bestia de 1.720 kilos con proporciones problemáticas. El capó largo comprometía la visibilidad frontal, especialmente durante aceleración fuerte cuando el frente se levantaba. La construcción de carrocería sobre bastidor con eje trasero rígido priorizaba comodidad sobre manejo, generando balanceo dramático en curvas. Girabas el volante y el auto se inclinaba pesadamente antes de que las llantas realmente cambiaran de dirección. La suspensión trasera permitía que el eje se enrollara durante aceleración violenta.
Las ballestas almacenaban energía, y cuando rompías tracción, se desenrollaban brutalmente causando brinco de ruedas capaz de destruir componentes del eje. Los frenos de disco delanteros y tambor traseros eran mejores que muchos competidores, pero insuficientes para detener repetidamente casi 2 toneladas desde velocidades de 3 dígitos. El desvanecimiento era constante. Lo peligroso del Torino Cobra era su estabilidad engañosa a velocidades de crucero. Te daba falsa confianza, haciéndote creer que era un auto dócil y controlable, pero al acelerar a fondo, toda esa estabilidad se evaporaba instantáneamente, un depredador de autopista camuflado como sedán familiar. Número 9. Chevrolet Camaro SS 396, 1967. La respuesta de Chevrolet al Mustang llegó con poder de bloque grande genuino. El Buick 8 de 396 pulgadas cúbicas generaba 325 caballos en versión base, pero la variante L78 con mayor compresión y mejores componentes producía 375 caballos, suficiente para impulsar los 1.500 kilos del Camaro a mediados de 13 segundos en el cuarto de milla y 0 a 100 kilómetros en menos de 6 segundos. El Camaro de primera generación ocultaba peligros mortales. La construcción unibody era menos rígida que competidores con bastidor, flexionándose violentamente bajo aceleración o en curvas. Literalmente podías ver el tablero retorcerse durante arranques violentos. La suspensión delantera sofisticada tenía geometría no optimizada para el bloque grande, haciendo que el frente se fuera de línea en curvas cerradas. La suspensión trasera de ballestas multihojas con eje rígido desplazaba repentinamente la parte trasera al golpear baches en curva. La dirección de bolas recirculantes con asistencia era ligera pero vaga, requiriendo casi 4 vueltas de tope a tope. El juego excesivo en centro hacía las correcciones pequeñas difíciles y las grandes lentas. Los frenos de disco delanteros opcionales con tambores traseros eran marginales bajo uso duro. La distribución pesada al frente sobrecargaba los discos delanteros, que se desvanecían rápidamente dejándote con tambores traseros bloqueándose fácilmente y mandando el auto a girar. El Camaro SS se veía espectacular, sonaba amenazante y corría como demonio en línea recta, pero en curvas o frenando revelaba brutalmente sus limitaciones, una bestia exigiendo respeto absoluto. Número 8. Mercury Cougar Eliminator 428 Cobra Jet 1969. El Pony Car de lujo de Mercury recibió el tratamiento Eliminator con resultados espectaculares y aterradores. El V8 Cobra Jet de 428 pulgadas cúbicas generaba oficialmente 335 caballos, pero Ford usaba esa cifra en todo, desde Mustangs hasta Torinos. La potencia real rondaba los 400 caballos con más de 440 lb-pie de torque. Cuarto de milla a mediados de 13 segundos, 0 a 100 km/h en poco más de 6 segundos. El Cougar pesaba casi 1.590 kilos, significativamente más que el Mustang base. La distancia entre ejes de 282 centímetros proporcionaba estabilidad en línea recta, pero hacía el auto menos ágil. Las luces delanteras retráctiles agregaban peso a la nariz, empeorando la distribución delantera pesada. Mercury comercializaba al Cougar como alternativa sofisticada al Mustang, con interior lujoso y más aislamiento acústico. Pero todo ese equipo agregaba peso y atontaba las respuestas. La suspensión afinada para comodidad se balanceaba excesivamente en curvas. La dirección lenta y sobreasistida daba poca retroalimentación. Los frenos se desvanecían rápidamente bajo uso duro. El paquete Eliminator agregaba resortes y amortiguadores más rígidos, pero no podía superar la física básica de un auto de tracción trasera con nariz pesada, eje rígido y llantas marginales. Lo peligroso era que atraía compradores valorando performance y lujo simultáneamente. No eran entusiastas hardcore entendiendo los límites, sino personas queriendo verse rápidas ocasionalmente sin las habilidades para manejar 400 caballos de tracción trasera. Un depredador de autopista vestido de traje, cobrando caro cada error. Número 7. Plymouth Road Runner 1968. Plymouth diseñó el Road Runner para entregar máximo desempeño por mínimo dinero y tuvo éxito brillante, pero también creó uno de los muscle cars más peligrosos de la era al poner tanto poder en manos de conductores jóvenes e inexpertos. El motor base V8 de 383 pulgadas cúbicas generaba 335 caballos y 425 lb-pie, suficiente para correr el cuarto de milla a mediados de 14 segundos. El verdadero peligro llegaba con el opcional de 440 pulgadas, 375 caballos, 480 lb-pie, bajos 14 segundos en el cuarto de milla y 0 a 100 km en menos de 6 segundos. Plymouth despojó al auto de todo lo que no lo hacía más rápido: asientos de vinilo, tapetes de hule y, crucialmente, la suspensión y frenos más baratos posibles, barras de torsión básicas adelante con amortiguación mínima, ballestas y eje rígido atrás con amortiguadores prácticamente decorativos. La dirección era manual de fábrica,
pesada y lenta. Los frenos eran tambores en las 4 ruedas con distancias de frenado criminales para los estándares actuales. La transmisión manual de 4 velocidades tenía engranes ampliamente espaciados. Primera extremadamente baja para arranques duros, pero el salto a segunda era brutal. Tenías que acelerar hasta línea roja en primera, luego caer miles de RPM al cambiar. Sin técnica perfecta con el clutch, la parte trasera se soltaba violentamente mandando a conductores novatos a girar. Plymouth vendió más de 44,000 unidades solo en 1968. Estas máquinas peligrosas estaban por todas partes. Compradores jóvenes podían pagarlos, las aseguradoras no sabían cómo evaluarlos, y el desempeño era intoxicante. La combinación generó innumerables accidentes y muertes, precipitando el golpe de seguros que mató la era del muscle car. El Roadrunner, símbolo de performance accesible, y advertencia sobre democratizar el poder sin experiencia. Número 6. Dodge Charger RT 426 Hemi, 1969. El Charger de Dodge era hermoso, poderoso y absolutamente letal. Con el motor Hemi de 426 pulgadas cúbicas, representaba el pináculo del músculo Mopar. El Hemi generaba oficialmente 425 caballos y 490 lb-pie de torque, cifras que todos sabían eran conservadoras. La realidad rondaba los 500 caballos con torque aún más subestimado. Cuarto de milla en bajos 13 segundos. 0 a 100 km/h en menos de 5.5 segundos. Números de superdeportivo logrados con un motor esencialmente de carreras. El Charger era enorme, más de 5.2 metros de largo pesando casi 1.720 kilos. Ese tamaño generaba impulso masivo una vez en movimiento, requiriendo planificación y compromiso para cambiar de dirección. El capó de 1.8 metros comprometía visibilidad frontal. No podías ver las esquinas delanteras, haciendo el estacionamiento y maniobras a baja velocidad peligrosas. La entrega de potencia del Hemi era brutal, dócil por debajo de 3.000 RPM, violento por encima, sin transición suave, solo un interruptor on-off. Abajo de 3.000 RPM tenías un motor pesado y flojo haciendo mínima potencia. Arriba de 3.000 tenías 500 caballos intentando arrancar el eje trasero. Esa entrega súbita rompía tracción trasera violentamente cuando el motor entraba en rango. Sin preparación estarías de lado antes de reaccionar. Un misil de autopista haciéndote sentir invencible, hasta castigarte sin piedad. Número 5. Chevrolet Corvette L88, 1967. El Corvette L88 no era solo peligroso, era apenas legal para la calle. Chevrolet lo construyó para carreras, pero tenía que vender cierto número para calificar para homologación de competencia. Así que crearon lo que era esencialmente un auto de carreras con faros y lo vendieron a cualquiera con suficiente dinero y coraje. El V8 de 7.0 litros estaba oficialmente calificado en 430 caballos de fuerza, pero esa era una mentira tan descarada que era casi insultante. La potencia real superaba los 560 caballos, con algunas estimaciones poniéndola cerca de 600. El L88 podía hacer el cuarto de milla en bajos 12 segundos y alcanzar los 100 km/h en menos de 4 segundos, números que serían impresionantes hoy, y esto era 1967. Pero todo sobre el L88 estaba comprometido para carreras. La relación de compresión era 12.51, lo que significaba que requería combustible de competencia. Si usabas gasolina de bomba normal, el motor se destruiría por detonación. El árbol de levas de levantadores sólidos tenía tanta duración y traslape que el motor apenas funcionaba por debajo de las 3.000 RPM. El ralentí era tan irregular que las piezas se aflojaban por vibración si no las asegurabas con alambre, y no había calefacción, ni radio, ni aislamiento acústico, nada que no hiciera al auto más rápido. El chasis no podía manejar la potencia. La suspensión trasera independiente del Corvette C2 era sofisticada para la época, pero usaba un resorte transversal único que permitía que las ruedas traseras se metieran bajo la carrocería durante cornering duro. Ese cambio súbito de conver hacía que la parte trasera perdiera tracción sin aviso. Chevrolet solo vendió 20 L88 Corvettes en 1967 y la mayoría fueron directamente a equipos de carreras. Un auto de carreras disfrazado de vehículo de calle que separaba a los hábiles de los sobrevivientes. Número 4. Pontiac GTO Dodge Ram Air IV, 1969. El GTO más salvaje de Pontiac combinaba estilo escandaloso con desempeño genuino. El paquete Dodge agregaba gráficos llamativos, alerón trasero y el motor Ram Air IV. Un V8 de 400 pulgadas cúbicas oficialmente calificado en 360 caballos, pero generando más de 400 en realidad. El Ram Air IV estaba construido para altas revoluciones, con cabezas de puerto redondo fluyendo aire masivamente y árbol de levas agresivo. Hacía su potencia entre 4.000 y 6.000 RPM. Por debajo era flojo y perezoso, por encima un monstruo absoluto. El Dodge corría el cuarto de milla a mediados de 13 segundos y 0 a 100 km/h en 6 segundos. Pero la entrega de potencia lo hacía complicado.
Tenías que mantener el motor en su estrecha banda de potencia, requiriendo cambios precisos y modulación cuidadosa del acelerador. Caer bajo 4000 RPM significaba perder impulso. Sobrepasar 6000 RPM arriesgaba destruir el tren de válvulas. Lo peligroso del Judge era su imagen. Gritaba performance con gráficos escandalosos y postura agresiva, atrayendo compradores jóvenes queriendo verse rápidos sin necesariamente tener las habilidades. La combinación de banda de potencia estrecha, agarre moderado y conductores inexpertos generó innumerables GTOs estrellados. Agregaba problemas de control de calidad típicos de GM en finales de los 60. Músculo puro exigiendo habilidad real para dominarlo. Número 3. Ford Mustang Cobra Jet 428, 1968. La respuesta de Ford a la guerra de los pony cars con bloque grande fue el Cobra Jet 428, redefiniendo lo posible en un chasis compacto. Oficialmente calificado en 335 caballos, la misma cifra que Ford usaba en múltiples motores sin importar la realidad. La potencia verdadera rondaba los 410 caballos con más de 440 lb-pie de torque. Ford tomó el bloque FE de 428 pulgadas y mejoró todo lo crucial: válvulas más grandes, colectores de escape optimizados y árbol de levas revisado, mejorando la curva de potencia en todo el rango. El Mustang Cobra Jet hacía el cuarto de milla a mediados de 13 segundos y 0 a 100 km/h en poco más de 6 segundos, pero meter un bloque grande en el compartimiento compacto creó compromisos serios. El motor sentado muy adelante generaba distribución de peso pesadamente sesgada al frente. Más del 60% del peso sobre el eje delantero causaba su viraje severo. Girabas en curva y el frente se iba de línea, empujando hacia afuera sin importar cuánto giraras el volante. La suspensión delantera de brazos Wishbone con resortes helicoidales estaba completamente sobrepasada. Tasas de resortes demasiado suaves, amortiguadores subdimensionados, geometría no optimizada para las cargas. Resultado: hundimiento excesivo de nariz bajo frenado y balanceo significativo en curvas. La suspensión trasera de ballestas con eje rígido era primitiva pero funcional. Sin embargo, las tasas de resortes priorizaban comodidad sobre desempeño, haciendo que la trasera se agachara dramáticamente durante aceleración fuerte. Un auto sintiéndose rápido y viéndose agresivo, pero mordiendo brutalmente a quienes superaban sus límites. Número 2. Plymouth Barracuda. Fórmula S 383, 1969. El pony car compacto de Plymouth se convirtió en amenaza seria con el paquete Fórmula S y motor de bloque grande de 383 pulgadas cúbicas. Generaba 330 caballos y 425 lb-pie en apenas 1.450 kilos. El desempeño era excelente, 0 a 100 km/h en 6 segundos, cuarto de milla a bajos 14 segundos. Pero la plataforma A-Body nunca fue diseñada para esto. La estructura Unibody no estaba suficientemente reforzada para manejar las fuerzas de torsión, flexionándose violentamente durante aceleración o curvas. Las puertas se trababan, los espacios entre paneles cambiaban, y en casos extremos, el parabrisas se agrietaba por flexión del chasis. La suspensión delantera con barras de torsión tenía tasas de resortes demasiado suaves, hundiendo el frente dramáticamente bajo frenado. La suspensión trasera de ballestas con eje rígido sufría brinco de ruedas constante. Durante aceleración fuerte, el eje enrollaba las ballestas almacenando energía. Cuando rompías tracción, se liberaba violentamente haciendo que la parte trasera brincara incontrolablemente. La distancia entre ejes corta de apenas 274 centímetros generaba transferencia de peso dramática durante aceleración y frenado. Sin progresión suave, solo cambios súbitos y violentos, requiriendo atención constante y correcciones rápidas. Lo verdaderamente peligroso del Fórmula S Barracuda era su tamaño. Se veía pequeño y manejable, dando falsa confianza, pero tenía poder de bloque grande en un chasis luchando desesperadamente por contenerlo. Número 1. Chevrolet Camaro CTL1, 1969. En el primer lugar está el muscle car más extremo, poderoso y peligroso de los 60. El Chevrolet Camaro CTL1 no era una simple opción de alto desempeño. Era un auto de carreras con matrícula, construido para dominar pistas de drag y coronar a Chevrolet como rey del desempeño en línea recta. La designación CTL1 identificaba al motor, un V8 completamente de aluminio de 427 pulgadas cúbicas, oficialmente calificado en 430 caballos. Ese número era tan ridículamente conservador que hasta los concesionarios sabían que era ficción. La realidad superaba los 560 caballos, con estimaciones cerca de 600. La construcción de aluminio reducía el peso unos 45 kilos, comparado con el L72-427 de hierro, mejorando distribución de peso y reduciendo masa total. El CTL1 Camaro hacía el cuarto de milla en bajos 11 segundos a más de 190 km/h. Alcanzaba 100 km/h en menos de 5 segundos. Números de drag racing profesional en un auto técnicamente legal para calle. Pero todo en el CTL1 era extremo.
El árbol de levas de levantadores sólidos tenía tanta duración y traslape que apenas hacía potencia bajo 3000 RPM. El ralentí era violento y desigual, sacudiendo el auto completo. La relación de compresión superaba 12.5 1, requiriendo combustible de carreras o mínimo gasolina premium de alto octanaje. Usar gasolina regular destruiría el motor por preignición en minutos. El chasis estaba completamente sobrepasado. La suspensión de resortes helicoidales adelante y ballestas con eje rígido atrás era adecuada para el 6 cilindros base, pero inútil con 600 caballos. La trasera perdía tracción a la mínima provocación. Chevrolet construyó solo 69 unidades a más de 7.000 Oslers cuando un Camaro estándar costaba $2.500. El pico absoluto de la locura, Muscle Car, de los 60, la máquina definitiva que separaba a los habilidosos de los sobrevivientes. Estos fueron los 12 Muscle Cars más peligrosos de los años 60, máquinas que demostraron que Detroit podía construir poder sin límites, aunque nadie pudiera controlarlo de forma segura. ¿Cuál de estos monstruos te hubiera gustado conducir? Déjamelo en los comentarios.